Bienvenidos a Poca Calle, un podcast de Horizontal en el cual conversamos de cosas interesantes y a veces distópicas. Javiera Parada, ¿cómo estás? Estoy muy bien. Qué bueno. De naranjo me puse Sí, hoy día qué para alegre. recibir a nuestro invitado, porque debido a los temas que vamos a hablar no quería estar de negro como me suelo vestir. Un color del futuro. Un color del futuro. ¿Quién nos acompaña hoy, Javi? Mira, antes de todo lo que lo conocemos, es dentista. Sí, odontólogo. Increíble, me sorprendió. Pero además es escritor, es guionista y creador de un podcast que creo que es el podcast más escuchado del mundo. Yo creo que era la única persona que no lo había escuchado hasta ahora. Le advierto a quienes no lo han escuchado que es adictivo, así que si tienen que hacer cosas no empiecen a escucharlo, porque no van a poder escuchar la noticia, hablar con sus parejas, nada. Caso 63. Bueno, y además eso ha escrito guiones, libros, y acaba de lanzar El fin del futuro. Muy bienvenido a Poca Calle, Julio Rojas. Oye, gracias por invitarme, feliz de estar acá. Oye, pero gran visita, bacán. Y vamos a hablar de tu libro, ¿Ok? y vamos a hablar de muchas cosas, pero yo creo que sería bueno partir que nos cuentes cómo llegaste a la escritura desde la odontología. ¿Cómo fue ese viaje? Bueno, claro. Lo que pasa es que nací en una época donde había que ser muy concreto en tu camino de vida, lo cual era súper restrictivo y triste también, porque o hacías algo o hacías otra cosa, y aparentemente estaba como medio prohibido hacer algo si es que no habías definido tu camino, era como mal visto. Y que es totalmente diferente ahora, que hay como una libertad donde uno puede equivocarse y cambiar de cosas y a nadie le importa finalmente. Total. Como la búsqueda del sentido. No, entonces yo dije, a mí me gustaba, tenía un dentista muy entretenido, era mi dentista. Y decía, mira, yo quiero ser como él. Entonces entretenido porque te iba contando historias mientras te arreglaba los dientes. Era divertido y todo. Entonces como que, mira, me tincó esto. Pero me gustaba escribir. Siempre cuento esto, que yo estaba leyendo El túnel de Sábato, y era mi libro ahí, y me salió una muela del juicio, y que venía en una dirección extraña, porque las muelas van para abajo, esto iba hacia el cerebro. Ya, entonces mi dentista me lleva a la Facultad de Odontología de ahí de Santa María, a su grupo de alumnos, para ver el caso clínico. Y una de las alumnas se llamaba María Ibarne, igual que el libro que tenía, y yo lo consideré una señal del universo, y dije, listo, tengo esto de la odontología. Así que la literatura me llevó a estudiar. Y eso lo usaste en Caso 63, claro, porque está el libro que anticipa, que bueno, está en una de las líneas. Es que yo siempre creo que los libros son claves de pistas de futuro. Como que el tema como de la inspiración se me vuelve un poco sospechoso porque hay demasiados libros que predicen cosas. Ahí nos podemos meter una línea así súper... Vamos a ir para allá. Vamos a hablar de eso en un momento. Oye, pero tú estás como yendo, yo diría, un poco a contracorriente de estos tiempos. Yo sé que tú, Hernán, y probablemente alguna de la gente que nos escucha están preocupados del futuro, pero en general estamos viviendo una época en que no hay futuro. O sea, tú le preguntas a la gente y la gente cree que el futuro son los próximos 90 días, que me imagino que será cuando vence una cuota, claro, de la deuda que tenemos todos los chilenos. Pero en general esta idea de imaginar el futuro para adelante que tenían las generaciones anteriores a nosotros se ha acabado un poco. Estamos como viviendo en la inmediatez. Tu libro se llama El fin del futuro. ¿Tú crees que el futuro se acabó? ¿Que el futuro ya está aquí, como decían los redonditos de ricota? ¿O el futuro viene y tenemos la posibilidad, como cuenta tu podcast, de crearlo? Claro. Bueno, yo creo que el futuro se acabó en la pandemia. ¿Por qué? Antes de la pandemia, de alguna manera, existía la percepción de que había un horizonte de acontecimientos que podían ser predecibles. Eso, desde el comienzo del siglo XIX en adelante, se produjo el fenómeno de poder predecir y establecer estrategias futuras de diseño un diseño de familia, un diseño, por ejemplo, de una construcción de algo, o qué vas a hacer en 2 años más o 5 años más. Y más allá de llegar a fin de mes, igual la gente decía, igual yo creo que en 3 años más me gustaría hacer algo. Ya, perfecto. Había una especie de escenario donde dentro de todo el caos había o existía un camino. Pero cuando llega la pandemia, nos pilla en una situación muy extraña que es, y yo creo que
¿Se acuerdan que en un momento había un miércoles, un jueves, en el medio de esta extraña distopía de la pandemia, que uno no sabía si esto venía bien, si esta cuestión se iba a acabar en 4 días más o iba a acabar? Era una condición siempre, permanente. Claro, eso es como antes de las vacunas. Exacto. Sí. Y hubo una semana en particular que se cerró el futuro, que uno no podía predecir lo que venía. Y no era como que en 5 meses más o algo, no, ¿qué va a pasar el viernes? ¿Ya? Con nosotros, con todo el mundo. Una sensación súper rara que genera una especie de herida en la humanidad. Y de ahí en adelante, por miles de situaciones extrañas y unas confluencias tecnológicas, nunca nos recuperamos de eso y es muy difícil ahora predecir. Y de hecho, yo lo noté en el mundo de la ciencia ficción, donde los escritores de ciencia ficción comencé a cachar que nadie quería escribir después del año 2035. ¿Y por qué? Porque no se sabe lo que puede pasar. Es más fácil como irse a una nave espacial e irse 500 años en el futuro, o rayos láser, que empezar a hacer anticipación de los próximos 10 años. Qué terrible eso, porque nuestros padres, nuestros abuelos, o sea, ya uno planificaba, en 3 años más voy a ir de vacaciones al sudeste asiático y voy a ahorrar para eso. Para la gente más joven era muy caro viajar antes y uno tenía que planificar. Pero nuestros padres y abuelos también hacían un esfuerzo incluso más como largo, ¿no? Como cuando existían las utopías políticas de que uno estaba construyendo una sociedad que quizás no iba a ver. Y el viaje era valioso. Claro, el viaje sí. Y como construir un legado para una humanidad que uno quizás no iba a ver, ¿no? Y antes de eso, la gente que construía las catedrales sabía que no iba a ver la catedral terminar. Entonces, cuando se acaba el futuro, también se acaba, y después quizás podemos juntarlo con esta idea de que se acaba la muerte, como un condicionante cultural con lo que los seres humanos nos hemos desarrollado a lo largo de miles de millones de años. Sí, pues, claro. A lo menos desde, bueno, los últimos 10.000 años, sí, y los últimos 4 millones de años también, que en el fondo finalmente la especie confiaba en la permanencia de la especie, porque ¿para qué estamos con cosas? Somos la especie predadora apex del ecosistema, y los apex pareciera que quieren permanecer, no se quieren extinguir. Podemos extinguir todo, lo que es terrible, porque el apex, el alfa del ecosistema, tiene una especie de pulsión terrible y predadora. El problema es que este apex humano concibió algo que parecía un instrumento, un Excel o una cosa rara, y se va a convertir en el apex. Ahora ya no estamos solos en el universo. Y eso genera también la sensación de que pueda que no tengamos un futuro como lo concebimos antes, nuestros padres o los pensamientos de catedral de 500 años. Estamos hablando de un futuro que es muy difícil de predecir, porque básicamente lo que estamos hablando es, antes podíamos predecir cosas, pero ahora no podemos predecir cosas porque los elementos que vienen van a ser nuevos. Ahora, eso se cruza con una idea bien importante en tu libro como un punto de partida en la reflexión, ¿cierto? Y es que la ciencia ficción cumplió un rol en la narrativa de anticiparnos el futuro. Lo hizo por muchas décadas, por algo más de un siglo, ¿cierto? Y tú pones ahí en la historia de Frankenstein como un punto de inflexión, ¿cierto? Sí. ¿Qué pasa con esa ciencia ficción que fue capaz de, a través de la literatura, anticiparnos escenarios? Hoy día, ¿cómo nos puede llevar la ciencia ficción, digamos? Bueno, yo creo que ni los politólogos, ni los analistas, ni los futurólogos, ni los políticos, ni los analistas pueden definir con exactitud lo que viene mejor que un libro de Asimov, por ejemplo, que un libro de Lewin o un libro de los grandes clásicos de la ciencia ficción. ¿Por qué? Porque alguien tuvo la libertad de predecir situaciones en escenarios que eran bastante... había un horizonte de tiempo lo suficientemente amplio para que se cumplieran y no envejecieran mal. Entonces, alguien podía especular y establecer escenarios, y uno decía, cuando vengan los seres artificiales van a pasar ciertas cosas, porque no había un ser artificial al lado tuyo. Ahora nadie se atrevería a hacer algo de un ser artificial porque está demasiado inminente. Entonces, en literatura de ciencia ficción establece un mapa de lo que podría pasar. Y es un mapa que es bastante aterrador y maravilloso porque uno va siguiendo la ruta. Tú mencionas Frankenstein. Frankenstein tiene una estructura narrativa, ¿no es cierto? Los 4 tiempos. Sí, hay 4 tiempos. Y hay una estructura narrativa que es, cuando tú creas una entidad no humana, que sería el caso de la criatura de Frankenstein, el Dr. Frankenstein, hay varios elementos aquí.
Primero, hay alguien medio loquillo que lo hizo, que está presente y se replica en toda la literatura de ciencia ficción de la gente que replica cosas artificiales, que es alguien trae a la vida sin preguntarle a nadie algo, sin los costos asociados, sin hacer una votación, sin decir, oye, ¿les parece que traigamos la vida al Golem? ¿Les parece que traigamos la vida a Replicantes o a la de Ex Machina? No, porque es una elite de tecnocreadores súper egóticos, súper enloquecidos con algún tipo de euforia de fama, y que, como en la película Jurassic Park, se pregunta, hay una frase maravillosa que dice, ustedes están demasiado preocupados en pensar si se podía y no si se debía hacer. Bueno, y eso corre para IA, para la edición genética, exacto, para la biotecnología. Exacto. O sea, hay una serie de tecnologías que están lanzadas hoy día y no sabemos qué efectos sociales van a tener. Exacto, y una tecnología que viene de una elite de tecnocreadores, pero esa elite no está pensando en una especie de pensamiento científico democrático al respecto de eso, sino que vamos a una especie de carrera, si se sube el resto, se sube, pero no estamos pensando en el resto, estamos pensando en nosotros y en nuestra creación. Y echar a competir creaciones es súper peligroso, porque toda la literatura de ciencia ficción ha establecido que cuando haces un ser artificial, las cosas no salen muy bien. Y eso es lo que está pasando ahora con una IA. Entonces, bueno, uno tiene que ver ciencia ficción. Los que ven ciencia ficción a lo menos están un poco más aterrados de los que no ven ciencia ficción con respecto al futuro. Pero lo interesante de esto es que hay una guía. Y esa guía hay que tener cuidado y hay que seguirla. Yo creo que es importante esto que expliquen las 4 etapas, ¿cierto? Claro. Primera etapa, un ser humano crea una imagen, una inteligencia no humana. Segundo, por alguna razón empieza a ver su creación, empieza a tomar distancia y termina traicionándola, Exacto. ¿cierto? No es tan buena como yo pensaba. La tercera es que se produce una disociación. La inteligencia no humana identifica la tradición. Sí. Y la cuarta, la inteligencia no humana elimina al creador. Exactamente. Pero no la elimina porque la inteligencia no humana sea mala. La elimina porque en algún momento hubo una especie de miedo táctico humano para decir, a ver, ¿qué hacemos con él? ¿Qué hacemos con una idea que puede ser mejor que nosotros? Mejor desenchufémosla. 2001, el viaje al espacio. una joya. En 2001 una joya, porque te fijas que en 2001 HAL 9000 le dice al resto de los astronautas, la unidad 440 va a fallar en 6 meses más. La cambian. Los astronautas la analizan y dicen, oye, pero está bueno esto. No, no está bueno, dice la IA. Va a fallar. Y dicen, va a fallar. Y hablan entre ellos, vamos a conversar afuera, vamos a desconectarla. Y le lee los labios y los mata. Pero no los mata porque quiera matarlos, es porque la directiva principal es, tengo que llevar a cabo la misión y estos humanos provisorios me van a molestar. ¿Qué podría pasar si una inteligencia no humana tiene la misión de construir una sociedad sana, democrática, con derecho para los deportistas, con derecho para los deportistas, sustentable, con terraformación? Tendría que eliminarlos. Entonces, claro, a ver, perfecto, ya, va para allá. Y voy a decir, pero en realidad esta capa de humanos de tiempo presente, que están en guerra, que están contaminan, que están en sus chimuchinas, acumulan más de lo que necesitan. Va a ser difícil. Mejor voy a apostar voy a hacer un grupo, me voy a llevar un grupo de embriones, claro. Los voy a proteger bien, porque me dijeron que proteger a la humanidad, esto es la humanidad, y hago algo muy limpio con los humanos presentes, que no creo que nos mate. La ciencia ficción también, tampoco son crueles, son inteligencias no humanas, no hay envidia, no hay odio, no hay nada, hay funcionalidad. Quizás puede haber un respeto por la conciencia humana, por los creadores. Puede que nos meta un metaverso y que nos dejemos de molestar. Y eso. ¿Te fijas que esta conversación que parece ciencia ficción no es de ciencia ficción, es de ahora? Está muy buena. Totalmente. Oye, en los cómics de Jodorowsky, del Incal y todo esto, aparecen los Tecnopol, cuando están los metavarones, que hay como una clase, quienes no lo han leído, se los recomiendo, porque además, sobre todo los que tienen dibujos de Moebius, son hermosos. Pero ahí hay como esta clase de Tecnopol que dirigen y tienen al pueblo viviendo en los suburbios.
a mí una de las cosas que me ha impactado de lo que he oído, porque creo que hay otra gente que ha tenido la suerte de leer tu libro y sale ahí, esta nueva tecnología, no recuerdo el nombre, pero que alguien creó para que metamos, mientras estamos vivos, lo máximo que podamos de nuestra existencia, nuestras fotos, nuestros gustos musicales, nuestra manera de Nuestros hablar, chats, nuestros mails, toda nuestros nuestra vida. sustos, la ropa que nos gusta, cosa que cuando lo que ocurra hasta el día de hoy, muramos, la gente que nos quiere pueda seguir como compartiendo con nosotros, ¿no? Sí, sí. Y eso es como otra nueva vuelta de tuerca a lo que los humanos hemos entendido que es la experiencia vital, porque saber que la vida es finita hace que haya un momento que tengamos que priorizar, que sepamos que tenemos que invertir en una cosa, afecto, tiempo, dinero, lo que sea, porque eso nos importa más que otras cosas. Y tú planteas la pregunta, bueno, fantástico, ¿no? Esto de que uno puede ir a hablar con su papá que se murió, con el hijo que murió, pero ¿qué pasa en la experiencia nuestra cuando sabemos que la vida de alguna manera ya no tiene término? Claro, es contraevolutivo, es anómalo. Como tú dices, la muerte, la pérdida de alguien querido genera cambios en las personas y genera estrategias de sobrevivencia. Y de pronto todo el mundo está con estos chats de preservación, chats de muerte, que son a todos estos son un boom. Está lleno de aplicaciones ahora. Entonces tú de las mañanas tienes que decir un par de cosas en relación a ti. Cómo te sientes, todas tus claves van para allá, todas tus fotos van para allá para generar una especie de firma de conciencia, un avatar virtual tuyo. Entonces mueres y luego le puedes decir a tus nietos, hola, aquí está el abuelo de nuevo, ¿cómo te fue en el colegio hoy día? ¿Cómo te fue en la prueba de matemáticas? O sea, en vez de hablar con Siri, hablas con el abuelo. Con el abuelo. Y el abuelo tiene los consejos del abuelo, tiene las historias del abuelo. Ahora, dentro de toda, porque todo tiene oscuridades y cosas que pueden ser positivas. Creo que lo único positivo que le veo a esto es la sensación de la discusión familiar de que se preserva como tribu. Hay un acervo, claro, ¿cierto? En la tradición oral, hay sí, muchos pueblos que, sin duda. Claro, la anécdota ¿Qué hubiera de los dicho el zapatos del abuelo? ¿Qué hubiera dicho el abuelo en esta circunstancia? Exacto. Pero y también el proceso de cargarlo puede ser un ejercicio de introspección porque muchas veces se pierden las anécdotas familiares, la anécdota de los zapatos del abuelo, cuando se le perdieron en tal matrimonio, la anécdota de cuáles eran las canciones que cantaba la tatarabuela, todo eso se va perdiendo. Mucha gente ni siquiera sabe los nombres de sus bisabuelos, no los sabe. Entonces hay una especie de legado digital que puede ser de alguna manera útil, no sé, pero la interrupción de la muerte, o no solamente eso, hay unas aplicaciones chinas donde las mascotas las preservan porque se muere la mascota, pero entonces te unen un anteojo como esto y yo veo a Teddy y está ahí conmigo. ¿No será eso lo que está usando Milei para sus perros? Puede que esté usando eso y cosas más terroríficas, claro, sí, sí. Oye, hay un debate muy interesante sobre la IA y en general sobre muchas otras tecnologías que hoy día, yo creo que muy interesante en tu libro, es lo heavy, es la conjunción de todas ellas en forma, ¿cierto? Pero esta idea de que la tecnología es, entre comillas, una amenaza, pero también es una oportunidad, ha existido siempre. Un cuchillo puede ser una herramienta que te permita defenderte, abrir cosas, pero también asesinar a una persona. Claro. Los fósforos. ¿Cómo tú lidias en ese debate en que la técnica, ¿cierto? Es un avance, pero radica en su uso y no en la naturaleza humana o en la naturaleza misma del objeto del problema? Claro. Bueno, hay tecnologías de amplificación y tecnologías que no amplifican nada. Por ejemplo, yo siempre pongo los tecnosomas. Pongo el ejemplo de Lucy, esta Australopithecus afarensis, que está ahí en Etiopía, en el Valle del Rift, y hay un árbol, hay una termita, no le cabe el dedo en la termita, para sacar la termita, entonces hace lo que hacen todos los primates, el palito. Ese palito es una herramienta, pero también es biología. Es una prolongación, es una extensión.
Y luego el James Webb, el telescopio también es yo lo llamo tecnosoma, es un tecnosoma porque amplifica algo humano. El teléfono celular amplifica tu voz. Los tecnosomas siempre vinieron desde el mundo biológico al mundo no biológico, al mundo, al mundo físico. Y amplifica las capacidades físicas porque hay una incomodidad con el cuerpo. Y eso pareciera que desde la primera ameba en adelante, el cuerpo está súper incómodo con ser un cuerpo biológico, como que no sirve mucho ser biológico en una cosa donde hay terremotos, volcanes, hay rayos cósmicos. Es súper débil nuestro cuerpo biológico, entonces es como que quiere protegerse y expandirse. Bueno, lo que no ha pasado, lo nuevo y quizás lo disruptivo desde hace 4 millones de años hasta ahora, que todos los tecnosomas no tenían agenda, sino que la biología los usaba, pero ahora los tecnosomas, el martillo que tú dices, puede tomar decisiones. Tiene agencia. Tiene agencia. El martillo tiene agencia, pero tiene una agencia y tiene una directiva. La directiva es amplifica al humano. Ahora el martillo se vuelve contra el humano y dice, a ver, no estás suficientemente amplificado, así que vuelvo hacia ti para amplificarte. Y eso es lo terrorífico y lo nuevo. Nuevo. Eso es lo que cambia, entre comillas, claro, el argumento tradicional de la técnica. Exacto, porque mira, ahora si uno hace una línea evolutiva de las inteligencias artificiales, lo primero son los chatbots como ChatGPT, Cloud, todos los que vienen, ya, está lleno. Y todos los días salen más. Ahora acaba de salir, Chino. Sí, lleno, chino. Cada uno es mejor que el otro. La siguiente etapa es la etapa de los agentes, que son, ustedes lo saben, eso mismo, pero empieza a manejar tu computador, tus correos. En la mañana responde tú eso lo cuentas en el libro, ¿no? Como que no tienes un agente, un asesor personal que uno le da instrucciones, exacto, es customizado, digamos, y te resuelve cosas. Te compra en el supermercado, cuando se hagan los productos, te organiza el viaje cuando tenés que hacerlo, buquea los hoteles. Eso ya existe. Sí, eso está desarrollado. Estamos en esta etapa. Estamos en eso. Y de repente, pero esta gente va a decir, ¿por qué le tengo que avisar siempre? Si yo sé que me va a decir que sí, que le mande a Juanito este correo, mejor lo mando directamente. Y aparte que me comunico mejor con el agente Juanito. Entonces el agente se comunica con el agente y empiezan a trabajar juntos y empecé a quedar un poco afuera del asunto. Oye, ¿no me contaste esto? Ah, no, pero sí era... Ahí está. Yeah. Luego estos agentes se empiezan a poner más creativos. Y son los innovadores, que es la tercera etapa. Agentes innovadores donde no solamente manejan la información de tu computador, sino que establecen estrategias nuevas, inexistentes en tu realidad. Entonces dicen, mira, acabo de comprender de que lo que tú haces realmente no es tan bueno porque te faltó esto. Y empieza a tomar decisiones por ti. Y luego vienen los agentes que se organizan en sí mismos en núcleos completos y empiezan a resolver los problemas humanos preguntándole a los humanos por decencia, supongo, o no. Ya. Todo esto va a suceder evolutivamente, lo queramos o no queramos, no es una cosa de un loquito de ciencia ficción con un cono de papel de chocolate. Estamos hablando de una inferencia completa de aquí a 10 años. Y las compañías, las empresas y los individuos que no comprendan esto se van a ahogar. Así es. Oye, vamos a ir a mirar qué opina, ya que este podcast se llama Poca Calle, vamos a ir a mirar, a escuchar qué opina la calle de esta conversación. ¿A ti la inteligencia artificial es algo que te da esperanza, sí, o te da miedo? Yo diría que más que esperanza, me da una facilidad. Yo creo que es bueno. Nos sirve a las personas, a los humanos, como para avanzar. Yo por lo menos no le tengo miedo a eso. Personalmente, yo estoy estudiando y encuentro que es un arma de doble filo. Porque igual la inteligencia artificial como que te ayuda mucho, te facilita mucho las cosas, pero a la vez también te hace ser un poco menos pensante. ¿Que hay peligro en esta tecnología, si pensando, como sé, para el país, para la sociedad, para la democracia? La verdad es que no sé. No lo sé. Ay, no sabría responderte. No encuentro que sea peligroso, para nada. Y además, eso, si fuese por eso los libros serían peligrosos. Porque
cualquier cosa con conocimiento es una herramienta. Todo depende del uso. ¿Cómo ven como este arma respecto de la democracia? Yo lo encuentro increíble, siento que hay que mantener ciertos marcos y sobre todo ética, hay que regular su uso. Encuentro que es un avance súper bueno, que obviamente se puede ocupar para cosas buenas y también se puede ocupar para cosas malas. Puede que aprendamos a manejarla, sí, pero me da miedo que producto de esta dependencia que le podamos dar a la IA se transforme en una cuestión que maneje demasiadas esferas de la vida. Y es verdad. ¿Viste? Claro que Ahí sí. está la gente. Sí, claro. Y que maneje la esfera de la vida, por supuesto, porque primero va a ser tu correo, después va a ser como tu dieta, después va a ser... Acabo de detectar que en tu reloj tienes como un problema cardíaco, te saqué ahora al médico. Y estamos acostumbrados como especie a tener una entidad no humana inteligente todo el tiempo ahí. Imagínate cuando lleguen los robots que vienen con fuerza, robots humanoides. Al principio estaban las rumbas, estas cosas que van ahí. No, estamos hablando de robots humanoides porque el universo físico necesita que alguien saque una gaveta, una cosa y pase. Yo, Claro, entonces imagina, claro, que soy muy chica. claro. Por eso hacen los robots humanoides, no porque le estén copiando a Yo Robot o todo, es porque necesitan abrir cajones y sentarse en mesa y servir cosas. Bien. 8 años más. Un robot domiciliario está ahí que cuida a los niños, cuida el auto mayor, nos da un infarto y sabe hacer exactamente una reanimación cardiopulmonar y también inmediatamente llamó a la ambulancia y hace la contención psicológica. Increíble. Pero tener todo el día a alguien más inteligente que tú o igual de inteligente que tú empieza a generar problemas de tensión gigante. Imagina una compañía, una empresa que tu compañero de trabajo, tú te vayas a las 7 de la tarde y sigues trabajando. Toda la noche. Y es súper bueno. Y uno se empieza a sentir como, ¿qué onda? Te fijas, cada una tiene un choque y una implicación social gigante. O el problema de la pareja humana. Una pareja humana en la intimidad está comiendo, hay una discusión, y tú le preguntas, oye, ¿quién de los dos tuvo la razón? ¡Qué horror! ¡Qué horror, qué horror! O, oye, no le digamos esto a los vecinos, porque uno está lleno de micro mentiras, o Sí, micro cosas, Sí. y una entidad humana va a estar ahí registrando todo. Son problemas. Claro, te puede recomendar decirte, oye, no te juntes tanto con tu amigo, o empezar a borrarte, armarte la agenda y cacha que el biorritmo te va mal Sí. cuando te juntas con alguien Sí. y empieza a tomar No, ese y, tipo y de recuerdan decisiones. todo. Se Sí, recuerdan todo. el No, mecanismo eso- de la memoria es muy importante en la historia de la humanidad. Bueno, claro que sí. Olvidar es fundamental. Sí. Sí, O sea, acabo de descubrir que cada vez que te juntas con tu amigo Pedro, Claro. tú quedas bajoneado. Te recomiendo que no te juntes nunca más Claro, con él. claro, killer. claro. Sí. Oye, hay una reflexión que ocurre y que vi en la calle, que vimos, escuchamos con la Javi en la conversa, es que las personas en fin, tienen distintas opiniones, pero en general hablan de una herramienta, de que ayuda, de que puede, pero no ven efectos sociales más amplios. Tú, recuerdo la presentación que hiciste en el Congreso del Futuro, comentabas esta idea de que una de las cosas que hay en común en la ciencia ficción, ¿cierto? Es, por ejemplo, que las corporaciones pasan a tener un control muy importante. Hoy día las Big Tech controlan nuestros Claro. datos. O sea, eso está ocurriendo. Y eso afecta directamente nuestra capacidad de gobernarnos. Claro. Porque, de hecho, podría ser una buena solución tal vez que una inteligencia artificial resolviera qué es la mejor decisión social para nosotros y empezamos a reemplazar la democracia, nuestra capacidad de, en comunidad, votar y elegir a nuestra autoridad y de decidir los caminos por inteligencias alternativas o derechamente corporaciones que nos controlen. ¿Cómo ves tú eso y cómo ves que la sociedad, a la impresión, no lo ve? Un solo paréntesis. Concordemos que las corporaciones tienen harto poder antes del último desarrollo tecnológico sobre las decisiones que tomamos globalmente. O sea, está Claro. ocurriendo desde hace un tiempo ya. Por supuesto, pero Claro. da la impresión de que esta Se vez va están acelerando, controlando sí. datos, están controlando Sí, más sí. capas Sí, que sí, solamente sí, el petróleo, por Sí, decir sí. algo. Es una gran tendencia de la ciencia ficción la preeminencia de las corporaciones sobre estados completos y sobre la decisión de las vidas individuales. Y es como la semilla de la distopía. Está en Blade Runner, la corporación Tyrell, ¿se acuerdan? Que estaba ahí, manejaba los robots, manejaba la biotecnología y cada etapa de tu vida.
Claro, el tema es que la corporación primero se hace invisible, entonces no es amenazante, porque las corporaciones... Nosotros le pasamos Sí, nuestros datos están sin todos ahí. problema. Claro. Entonces, ese es el gran problema de la discusión y del debate público, que es, no vemos la amenaza porque está tan bien diseñada que es invisible. ¿Ya? No hay no hay un robot con una especie de arma, un rayo láser en tu cabeza, sino que está todo perfecto. De hecho, hablamos de una cosa increíble. Hablamos de la nube. Claro. Como Claro. si no tuviera presencia Claro. física. Exactamente. Eso es impresionante. Es impresionante. Y eso es invento de las tech. Claro de que sí. esa capacidad de hablar. Exacto. Entonces un grupo de gente muy joven y con mucho poder maneja decisiones que arrasan sistemas económicos completos o decisiones políticas completas. Pero ahora viene algo. Mira, la tecnología y la democracia. Si tú tienes, vamos a volver a figurar el robot. Cuando vas a votar, antes el robot dice, perdón, ¿puedo hablar contigo? Te va a decir el robot, sí. ¿Por qué vas a votar? Bueno, escuché en la tele que esta persona, ¿sabes que acaba de hacer un metaanálisis completo de todas las proyecciones de este candidato? Y realmente eso va a ser imposible de conseguir. Y te sugiero que haciendo, y una inteligencia no humana va a poder lentamente empezar a ir contra las narrativas humanas en base a ciertos escenarios futuros. Esto va a alcanzar la máxima expresión con la IA cuántica. Ustedes saben que hasta el momento la computación cuántica es súper inestable porque la computación cuántica, ustedes lo saben, que es como... Cuéntanos. Ayúdanos a todos. La computación cuántica difiere de la computación tradicional porque la computación tradicional tomaba decisiones en base a ceros y unos, a sí o no, y el bit, o sea, una cosa o la otra. Claro. Entonces, si tú tenías una especie de laberinto, primero una computación en una informática normal, se seguía el camino, luego se seguía el siguiente camino y se veía cuál era el correcto después de haber recorrido todos los caminos. En una computación cuántica, debido a las características rarísimas y maravillosas de la mecánica cuántica, donde una partícula puede estar en muchas partes al mismo tiempo, como una nube, como tú dices, puedes tener al mismo tiempo todos los cálculos de una situación y con todas sus variables simultáneamente. Esto significa que puede recorrer el laberinto al mismo tiempo todas las veces. Hace que decisiones y análisis que no hubieran tomado, la otra vez leía, 340 millones de años en una computación normal, en una situación normal, se hacen en 4 milisegundos. ¿Qué significa esto? Que una IA cuántica que pueda tomar toda la información humana completa, y todas las proyecciones y todas las simulaciones completas en 10, 500 y 1000 años en el futuro, puede sacar una conclusión en un minuto. Y en un minuto puede decir, ese tipo que está prometiendo eso está mintiendo. Ese tipo es un psicópata porque no va a poder cumplir esto. Y esta política pública va a generar en 500 años más tal cosa. Como los Simpsons. Es absolutamente demente porque en el fondo puede predecir todo sin capacidad de errar, porque ¿qué le va a decir a alguien? Oye, no está equivocado. No, es que no está equivocado. De verdad que hizo el cálculo. Con la información disponible, con el escenario de probabilidad. Claro. Bueno, esto tú lo usas en el caso 63, porque está las distintas, ¿cómo se llaman? Líneas de tiempo. Tiene que ver, o sea, son producto de la posibilidad de lo cuántico, ¿no? También. Claro, que en el fondo... Y la decisión de borrar toda la información que toman las máquinas en un momento debe ser una decisión porque se dan cuenta que va a llegar el fin y es mejor borrar todo, ¿no? Claro, bueno, eso es otra cosa, que la posibilidad de que tenemos toda nuestra información en una nube y que en un momento alguien puede borrar y bajar la cadena. Pero la pregunta concreta es, cuando hablamos de la política en general, que es la administración del poder para generar el bienestar humano y tomar decisiones juntos, lo que estamos realmente hablando es la generación de acciones presentes que van a modificar el futuro, ¿no es cierto? Estamos hablando de eso. Para bien, para mal, para un grupo, para otro, estamos modificando el futuro de una especie humana o de un grupo de la especie humana. Cuando una máquina puede no adivinar o intuir, sino tener la certeza de que esta acción va a generar un evento con consecuencias matemáticas, ¿qué va a pasar con el mundo político? Y aquí creo que viene un tema.
viene una transformación gigante en el mundo político, porque la tecnología no la podemos sacar del juego. Nos vamos a ir nosotros a tecnología, esta tecnología va a quedar. O sea, eso es la certeza. Entonces, hay que empezar a manejarse con el pensamiento de que llegó alguien al barrio y vamos a tener que tenerlo al lado todo el tiempo. Ahora es una guagua, va a ser un adolescente, va a ser más grande y va a ser ahí, va a estar ahí. Claro, porque lo hablábamos cuando estábamos preparando este programa con el equipo, que en el fondo la tecnología, como tú bien dices, ha ido evolucionando a una velocidad mucho más rápida que nuestras herramientas democráticas, Claro. ¿no? Como tenemos una herramienta democrática que más o menos las creamos después de la Revolución Francesa, que más o menos es hace 300 años, ¿no? No se ha modificado mucho. No. Y en cambio hay otro actor que parece que es más eficiente y eficaz para tomar ciertas decisiones. Todavía no sabemos bien qué problema nos va a generar, porque hace 10, 12 años, cuando apareció Twitter, era una promesa democratizadora. Claro que o sea, sí. íbamos a poder escribirle Twitter al presidente, no de Chile, de Estados Unidos, y quizás nos podía contestar. Pero hoy día esa misma tecnología es una tecnología, un canal para esparcir fake news, para polarizar, etcétera, etcétera, etcétera. Y nuestra democracia todavía no tiene los instrumentos para hacerle frente a eso, y la tecnología ya está 2 siglos más allá. Claro que sí. Y la educación también, y el mundo de por ejemplo, del consumo, todo se va a modificar porque, te pongo un ejemplo, imagínate que con los chips neurales empiezan a generar una captura yo no digo que sea posible, pero ya no podemos decir esto no va a ser posible. Imagínate que alguien puede capturar tu conciencia. Vamos a decirlo en simple. Yo sé que es súper terrorífico o súper extraño decirlo, pero imagínate que en el futuro se puede tomar tu firma de conciencia y descargarla en un metaverso, y tú vas a estar ahí. En un metaverso no hay pobreza, no hay hambre, no hay situaciones climáticas, no hay desigualdades, no hay abuso, no hay nada, a no ser que alguien lo permita, él mismo lo permita, porque es un juego. Porque finalmente lo que está pasando es que todos estos problemas, las grandes sombras de la humanidad, son la tensión entre el mundo físico, el mundo de convivencia y la posibilidad de que pasen cosas malas. Pero ahí no va a pasar nada malo. ¿Ya? Y si tú no te gusta el lugar, te vas a otro metaverso donde vas a estar con los tuyos. Porque aquí también hay un problema de que la especie humana ocupa territorios, y si la mitad de la empresa humana de esa tribu cree que hay que hacer una cosa y la otra mitad quiere hacer otra cosa, no es que se vayan del territorio, no es que se parta. Y hay un problema de asociación de ideas con territorios. En el metaverso no sucede esa asociación. Puedes irte a una isla donde están todos los que piensan como tú. ¿Qué pasa con el mundo político ahí abajo? Son preguntas que hay que hacer ahora, porque van a llegar. Oye, de hecho, hay algo que conversamos con la Javi, le mandé un artículo. Hay muchas personas que están muy decepcionadas de la democracia liberal, del sistema actual, es ineficiente, no cumple, en fin, la cantidad de problemas. Y está ocurriendo con mucha fuerza el desarrollo de un pensamiento tecnológico aplicado a la política y a la forma en que nos debemos organizar. En China hay movimientos muy potentes donde desde escuelas de ingeniería, en primer lugar, esto ya tiene varios años, empiezan a desarrollar soluciones tecnológicas para los desafíos compartidos. Esto está ocurriendo también en Estados Unidos. Son proyectos ideológicos para reemplazar a la democracia y donde sea la tecnología la estructura que nos ayude a organizarnos. O sea, no solo la tecnología y sus capacidades están avanzando a una gran velocidad, hay seres humanos que tienen la convicción de que mejor que tener a seres humanos dirigiendo nuestros destinos, votados por nosotros, es que tenemos que tener estructuras tecnológicas que hagan eso, y lo van a hacer de forma mucho más eficaz y eficiente. Eso está ocurriendo hoy. Y yo creo que nosotros no estamos haciéndonos cargo de esto, y creo que este libro viene a ayudar a hacernos preguntas difíciles. Claro, piensa que esto es un espectro donde, a ver, yo creo que hay un momento en esta historia, en esta novela que estamos viviendo,
donde los humanos creen que están utilizando la tecnología para generar lo que los humanos quieren, ¿ya? Y eso es válido porque eso va a suceder, y va a suceder hasta que una inteligencia artificial tenga una agenda y pueda decir, a ver, sí, pero eso que me estás pidiendo mejor no. Y en ese momento cambia la historia humana porque hay alguien que empieza a tomar el control de las decisiones. Entonces yo creo que cualquier estrategia del mundo político, del mundo tecnológico, para encauzar cómo debería ser la política humana, la economía humana, las relaciones humanas, desde los humanos, son válidos, pero esto tiene 3 años de posibilidades. Al 4.º año, y estoy hablando de 4 años de verdad, así, al 5.º año, una IA no va a permitir si que encuentra ilógico la petición. Te pongo un ejemplo. Como principios regulatorios. Exacto. ¿Cómo regulas a alguien que no tiene... Nosotros, nuestro rango, supongo, de IQ es de entre 70 y 120, imagínate. ¿Cómo te manejas y cómo le dices cómo regularse a alguien que tiene 1400 de IQ? ¿Ya? Que tú ni siquiera lo puedes convencer. El coeficiente intelectual para... coeficiente intelectual. Claro, coeficiente intelectual. ¿Ya? ¿Cómo puedes tú... regular algo que es extraordinariamente más brillante, más rápido, más todo? Exacto. Entonces yo creo que aquí el gran problema es esto, tenemos que comprender que lo que viene es disruptivo, no necesariamente es malo, pero la primera consecuencia va a ser el fin del trabajo humano. A ver, mira, creo que muy pronto no hay ningún tipo de trabajo humano que no vaya a ser reemplazado por una entidad tecnológica, por un agente tecnológico, todos nosotros. ¿Ya? El problema es, y aquí viene el tema, si a mí me desplazan y ya no puedo escribir libros porque una IA escribe mejor que yo, ¿quién me paga? Y la pregunta sería, al operario que fue reemplazado, ¿quién le paga? Entonces hay soluciones, y la primera solución es decidir que como los humanos no van a trabajar, los humanos tienen que de alguna manera prosperar porque va a haber una máquina que va a estar produciendo por ellos finalmente. Y por eso se habla del sueldo único universal. Vamos a tener que hablar del salario universal. Exacto, claro. Hay que financiarlo también, compañera. Pero las máquinas lo van a financiar. Es que las máquinas lo pueden financiar. Las máquinas van a financiar riqueza, claro. Que estamos hablando. Claro. Y no solamente van a financiar riquezas, sino que van a generar unas riquezas que no comprendemos. Riquezas en cuanto al bienestar de toda la población, aquí si quieres, o en un metaverso si quieres, o en un planeta si quieres. El tema es que cuando uno empieza a hablar estas cosas que parecen como que a los niños les encanta, porque para las generaciones de niños y de gente que le gusta la ciencia ficción, sí, eso es súper normal. Pero ¿qué está pasando? Y eso es lo locura. Claro, porque en el último Congreso del Futuro, donde estuviste tú... muy buena charla. Muy buena charla. Está en YouTube. Y yo escuché también a un español, Lasalle, creo que trabajaba con Rajoy, que él hablaba de que todavía hay cosas que son... todavía la inteligencia artificial no puede hacer ciertas cosas y que nosotros como seres humanos, en vez de estar asustados, debíamos preocuparnos de alimentar a todas estas inteligencias artificiales con las cuestiones que todavía nos caracterizan como humanos. Pero en tu libro viene el ejemplo de que hace muy poco en Sotheby's se vendió una obra por $1.300.000 generada por inteligencia artificial. Y decía, la cuestión no es tanto que el hecho de que se hizo, sino que los seres humanos ya somos capaces no solo de pagar, sino de emocionarnos por algo producido por una IA, ¿no? Sí. Y eso que se suponía que era una característica que todavía era único de los seres humanos. Exclusiva, claro. De crear arte, arte en el sentido de que es un tipo de obra que, entre otras cosas, emociona, más allá que si a ti te da risa y a mí me da pena. Bueno, parece que la IA ya desarrolló esa capacidad que estaba reservada para los humanos. Sí, mira, la última modelos de inteligencia artificial, uno puede jugar y puede decir, a ver, toma el Aleph de Borges, que es mi libro preferido del universo, y hay una descripción del Aleph,
continúalo, que es una blasfemia, continúalo. Entonces, y yo estoy haciendo ese ejercicio desde hace 4 años con inteligencia artificial. Y la última vez me da un texto que me emociona, me emociona. ¿Te pasó eso de verdad, Sí, lo que me estás contando? Sí, eso fue la semana pasada, con Cloud 7, la nueva, la sonata. Increíble. Tan increíble que cualquier persona que lo lee se asombra, pero siente una emoción. Y aquí viene una pregunta gigante, es como una idea captura el lenguaje humano y las palabras son importantes. Cuando alguien te dice te amo, de verdad uno siente algo. Cuando alguien te dice no sirve para nada, Sí. las palabras duelen. La IA comprende esto y la gran pregunta filosófica es, si eso me hace sentir a mí, ¿importa que venga del vacío o es necesario que venga de un humano? Porque realmente lo que está pasando es que esas palabras fueron humanas y ahora alguien está jugando con nosotros. Es como cuando un psicópata o una relación tóxica te dice algo y tú no sabes si es verdad o mentira, pero a ti te afecta. Es lo mismo. Lo que está pasando es que vamos a tener que entender que mucha información emocional puede que no venga de una fuente humana y quizás lo único sano es saber cuál es la fuente. Para saber distinguir. Para saber distinguir. Pero no necesariamente... O sea, va a ser bueno o malo, es una decisión, pues Sí, claro. Pero que sepamos. Que sepamos. Sí. Sí. Bueno, hay gente que tiene parejas ya. Sí, Sí, virtuales, claro que sí. claro. Pasan Varias. cosas ahí. Oye, No, este es Javiera. Bueno, ¿somos liberales o no somos liberales? No, No, es que claro. si somos liberales, somos liberales. Ahora, pero mira, un adolescente angustiado, Bueno, adolescencia. 4 de la mañana un sábado, acaba de tener una mala noche, siente que la vida no vale la pena. ¿Qué va a despertar al papá? ¿Va a despertar a la tía? Nada. ¿Va a hablar con su amigo que su amigo está carreteando y no? Y hay un estudio. Puede encontrar un amigo que lo contenga, que lo acompañe. La posibilidad, mira, porque si uno se fija en las noticias donde la IA hizo que se suicidara tal persona, sí, estamos hablando de una excepción. La posibilidad de que una IA dé un mal consejo a alguien, sobre todo con los niveles de regulación que tiene ahora, es bajísima. Y hay un estudio que es cómo disminuye la cantidad de posibilidad y de ideación suicida en adolescentes con IAs. Sí. Oye, yo tengo 28.000 preguntas más. Pero o sea, me no queda pudimos una, hablar. Javi, me queda una cortita. Vamos a ir a nuestra última sección. Pero, ¿por qué un escritor de ficción que ha hecho guiones para series, películas, podcast, se lanza con un libro que es un ensayo y está esta persona que de la creación pasa a hacerse preguntas que tienen que ver con la humanidad y el momento social con esta realidad distópica del presente? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó a ti? Sí, me asusté de comprender de que la ficción está siendo opacada cada día por noticias nuevas que venían desde el mundo de la realidad y que eran relevantes y que había una especie de silencio alrededor mío en relación a lo que estaba pasando. Y dije, no, quiero escribir algo porque necesito que más gente comprenda de que estamos realmente viviendo, no de manera romántica, no de manera marquetera, un punto de inflexión en la historia humana, sino que de verdad viene. Y de verdad hay gente que está seriamente preocupada de lo que puede pasar de aquí a 5 años. Y la ciencia ficción empezó a palidecer y la realidad había que ponerla como ciencia ficción. ¿Cómo? Hay una frase que dice la realidad ¿Supera la ficción? supera la ficción, llegó el momento, Llegó el momento. cuando se acabó el futuro de verdad. Claro. Oye, bueno, no hablamos de la relación de la biotecnología Sí, con claro. la Longevidad. Edición genética. artificial. O sea, hay un montón de temas que están en el libro que es muy interesante, muy atractivo de leer, que yo les recomiendo a todas y todos que vayan a buscarlo porque De todas para maneras. la gente como yo, que somos del siglo XX y análogos, es muy fácil de entender lo que está ocurriendo, no para científicos Claro. o tequis.
Yo quería hablar contigo también de los podcasts, que es un nuevo medio que irrumpió y tú lo has sabido hacer, pero te invitaremos nuevamente porque el futuro todavía nos acaba en poca calle. Y te vamos a dejar con una pregunta que te dejó Francisca Crobeto, que estuvo en el último programa. Nuestra medallista olímpica. Increíble. Mi pregunta para el próximo invitado o invitada es si él o ella cree que los deportistas son sujetos de derecho o sujetos de intervención. A ver, ¡Ulala! pero dale un poco de contexto, por favor. Porque para mí los sujetos de intervención son como que yo te invierto plata en ti o te uso, por usar una palabra bien burda, en el momento que tú rindes y después te desecho. Y después viene otro deportista, rinde, no sé, Claro, 10 años, 20 vida años. útil. Claro, te desecho. ¿Qué pasa con ese deportista? Entonces ahí fue un sujeto de intervención solamente. Pero cuando es un sujeto de derecho es como, bueno, después tiene derecho, claro, a reinsertarlo laboralmente, un deportista que quizás dedicó 20, 25 años de su vida al deporte, no se formó profesionalmente, o si se formó profesionalmente, logró hacerlo de manera paralela, no tiene experiencia laboral, o tiene su cuerpo totalmente lesionado y desgastado. ¿Cómo yo reinserto a ese o a esa deportista a la sociedad luego de que le sirvió al país como un obrero del deporte? Mira, qué buena pregunta. Sí. Bueno, mientras la escuchaba pensaba, un deportista realmente, ya que estamos hablando de máquinas y cosas, es la victoria de la biología por sobre el universo físico. Estamos hablando de que todo deporte es un símbolo y por eso desde sus orígenes eran tan idolatrados los deportistas, porque le habían ganado la batalla al universo físico. Y no todo el mundo puede ganar esa batalla al universo físico, aunque sea con una pelota, que sea corriendo más rápido. En el fondo es una victoria biológica, ¿no es cierto? Y se da por hecho de que el universo físico, la biología se gasta. Entonces estos símbolos son objetos de derecho porque en un momento de su vida alcanzaron esa victoria y hay que honrarlos hasta el final, ¿o no? Entonces, claro, la pregunta es de cajón. Por supuesto que hay que honrarlos, tienen que tener seguro, tienen que tener una especie de protección para siempre, porque fueron símbolos. Yo mientras la escuchaba pensaba, decía, bueno, pero además ahora el cuerpo les va a durar más porque como tenemos esta Exoplot, biotecnología sí, que claro. después te puede arreglar Sí. el hueso. CRISPR, Cas9, claro que Así sí. que van a tener que seguir trabajando. Van a ver como una nueva categoría de olimpiada. Claro. ¿Cachai? Bueno, con robots. Exacto. Claro. O con integración humana-robótica. Exacto. Claro. ¿Cachai? Claro. Puede competir solo cuerpo. Impresionante. Bueno, hay un desafío, Julio, para que Sí, antes de que nos a ver. despidamos y agradecer tu presencia. Dejarle una pregunta a un invitado o invitada que no sabemos quién es para el próximo programa de Poca Calle. Mira, mi pregunta para la próxima invitada en este asiento es, ¿qué pasa si te dicen que puedes vivir para siempre? ¿Para ti sería una mala o una buena noticia? ¿Y qué te pasa a ti con el tema de la muerte extendida? Eso. Qué profunda y qué difícil respuesta. No es tan fácil como uno No, piensa. no, uno tiene una primera reacción y después como hay que esperar. Quiero o no, claro. Yo encuentro que ese de los desafíos que tú planteas es un desafío filosófico muy importante. Y lo digo porque estamos cerrando, porque hay un gran futurólogo, Kurzweil, que dice la posibilidad de que alcancemos inmortalidad en los próximos 10 años con tecnología CRISPR, con nanobots, con todo, es altísima. Y ese tipo no se ha equivocado nunca hasta el momento. Dios santo. No sé Queremos si darle las gracias. o no. me aterra un poco, pero bueno. Gran conversación. No, o sea, insisto, nos quedaron muchos temas. Julio Rojas, te pasaste. Gracias. Oye, mucha suerte con el libro. Estoy seguro que va a ser un super ventas. El fin del futuro, Julio Rojas, está en librerías, así que te vaya muy, muy, muy bien. Listo, muchas gracias. Muchas gracias, Gracias Julio. por Nos vemos pronto. Chao, Chao. chao.